Son las 13 horas con 13 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Patricia Núñez, ella es asambleísta de UNES. Bienvenida, Patricia, gracias por acompañarnos. Sí me escucha. Sí, muchas gracias más bien por la invitación, muchas gracias por poder dirigirme a la ciudadanía ecuatoriana y aquí estamos para conversar y responder con respecto a lo que es la parte legislativa. Se tomaron decisiones por parte del gobierno nacional, cambios en la Policía Nacional ante el incremento de los actos delictivos en Guayaquil y en todo el país, podríamos decirlo. ¿Cómo lo mira usted? ¿Está yéndose el país por la ruta correcta o todavía hay que mejorar mucho? ¿Y en dónde? Bueno, decirle que en realidad todo lo que está sucediendo tiene que tener una respuesta a través del Ejecutivo, ¿no? De hecho, decirle que la situación en que estamos viviendo es una situación que no es de ahora, sino que viene ya desde el gobierno anterior, debido a que se ha dado una despreocupación con respecto a lo que es seguridad ciudadana. Recordemos que en el gobierno del señor Moreno ya se hizo todo un proceso de desinstitucionalización de lo que a lo que se refiere seguridad ciudadana, y no solamente seguridad ciudadana, sino también a lo que es toda esta institucionalidad penitenciaria también. Entonces, si no tomamos acciones desde el Ejecutivo, entendiendo que para poder tomar o hacer algo necesitamos un presupuesto, y este presupuesto implica pues que conste en la partida presupuestaria necesaria y no solamente que sea de boca. Hablamos que el señor Lasso planteó 78 millones para superar esta crisis carcelaria, pero hasta ahora no sabemos en qué se ha invertido. De lo que entiendo, ayer se planteó 9 millones de dólares para apoyar al sector de la policía, ya sea en vehículos, ya sea en todo el sistema automotor, pero lamentablemente con 9 millones no vamos a poder hacer absolutamente nada. Recuerde usted que en la época de la Revolución Ciudadana, durante 10 años se invirtió 800 millones de dólares solo en lo que es seguridad ciudadana. Eso implicaba que cada año teníamos 80 millones de dólares. Por eso se pudo construir los 455 UPCs, los VCs, el mismo ECUS 911, se pudo cambiar incluso toda la situación de la Policía Nacional, porque tuvieron automotores, tuvieron motocicletas, tuvieron material para defenderse, las mismas armas, las mismas municiones, equipos, incluso para chalecos para poderse proteger. Y eso vimos cómo fue cambiando, incluso el mismo sueldo de la policía, que en un inicio fue de 350 me parece, y que luego superó más de los 900 dólares para darles seguridad, estabilidad a la Policía Nacional. Si no tenemos ese apoyo de parte del Ejecutivo, las cosas no van a cambiar, porque imagínense si tenemos un ECU 911, que hasta ahora no ha sido posible contratar esta relación de comunicación entre el ECU 911 y la Policía Nacional. ¿Cómo logramos ese enlace? Cuando no tenemos, o las mismas cámaras del ECU 911 se encuentran destruidas. Entonces, sí, esto es una cuestión de voluntad política. Lo que se está planteando ahora, el cambio de un comandante general, no es que va a hacer un cambio, digamos, estructural, simplemente un cambio que, si el gobierno no da paso con lo que debe dar paso, pues no vamos a cambiar. Se dejó de hacer mucho, se hizo muy poco. ¿Qué es lo que usted lo ve como resumen o percepción con respecto al tema de las bandas delictivas, que ahora, según el gobierno, serían las que están disputando ese territorio y obviamente pues a través de disparos, ejecuciones y sicariatos? ¿Se puede pensar en aquello? Claro, el problema es que, como le comentaba, esta desinstitucionalización empieza desde el gobierno del señor Moreno, cuando se destruye el Ministerio de Coordinación de Justicia, cuando se destruye el Ministerio del Interior, cuando se destruye el Ministerio de Justicia, cuando no realmente se elimina por ejemplo, las escuelas de guías penitenciarios, cuando se eliminan, se quita el presupuesto, cuando se retira un modelo de gestión. Entonces empieza desde el gobierno del señor Moreno, que con esta idea de austeridad
lo que empiezan es pues a provocar ya un conflicto difícil, porque realmente si no tenemos presupuesto, si no se atiende las necesidades del sistema de seguridad, del sistema carcelario, no podemos dar una respuesta. Y eso, claro, se va viendo en lo que sufrimos ahora. Recuerde que en el 2006 nosotros entramos con 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, y durante 10 años, con el trabajo que se hizo, con este trabajo fuerte día a día, porque incluso no solamente fue seguridad ciudadana, sino también, como le decía, la parte penitenciaria, que ahí incluso también se invirtió como 400 millones de dólares. Si es que no se hace un trabajo adecuado, realmente las cosas siguen por un camino a la deriva. El gobierno realmente no está tomando decisiones adecuadas. Mire, nosotros hemos llamado varias veces a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, hemos llamado a comparecer a varias autoridades, entre ellas a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entre ellas a la comandante general Tania Varela, para que nos informen qué es lo que se está haciendo con respecto a lo que es seguridad. Siempre nos han dicho, estamos trabajando en esto, estamos trabajando, pero lo que vemos es ya en resultados, y los resultados no son los adecuados. ¿Por qué? Porque no se está trabajando como se debe trabajar, ¿no? Le vuelvo y repito, en los 10 años iniciamos con 17 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2006, y en el 2017 bajaron a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fuimos el segundo país a nivel latinoamericano más seguro después de Chile. Eso quiere decir que sí se puede hacer, pero cuando las cosas se hacen bien, cuando se descuida, cuando se quita el presupuesto, cuando no se trabaja como debe ser, pues entonces son los resultados los que estamos observando actualmente. Claro, Patricia, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? Porque esto crece, ¿no? Si vemos años atrás, ni siquiera muchos años, 2 años atrás, que en el tema del sistema penitenciario del país ha ido creciendo los problemas, y el número de muertos también. Esto se ha ido a las calles de las ciudades principales del país. Ya estamos viendo de que son acribillados en espacios públicos y obviamente cerca de centros comerciales. La situación ya se está saliendo de control. Ante esto, ¿qué es necesario? ¿Impulsar más leyes o es netamente decisión del presidente de la República colocar dinero para solucionar los problemas que hemos hablado? Hay que hacer un trabajo integral, de hecho, conocer cómo está, cuáles son las necesidades de la policía, y que el gobierno asigne el presupuesto necesario. Es necesario también saber dónde están distribuidos los policías, a qué personajes se les está dando más bien seguridad a nivel del Estado. Hay que saber incluso qué es lo que sucede. Hay muchos policías que no están en las calles, sino que están haciendo actividad administrativa. Entonces todo eso tiene que ser regulado, todo eso tiene que ser revisado. Nosotros como asambleístas, le comento, o sea, ahora como que se quiere más bien culpar a la asamblea porque supuestamente no hay leyes, no se han aprobado leyes, y no es así. Y yo le puedo decir con claridad, mire, el COIP, por ejemplo, y no solamente el COIP, sino de hecho la misma Constitución de la República, en el artículo 158, da las tareas que tiene que cumplir la Policía Nacional. El COIP, en el artículo 30, plantea tres literales en donde se habla de que que el policía puede cumplir con su misión constitucional y que puede hacer su procedimiento profesional, pero que debe observarse, sí, un uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. Patricia, solamente una consulta, es decir, no es necesario revisar una nueva propuesta de ley del Gobierno Nacional para el uso progresivo de la fuerza, porque sí la habría, según su criterio, y lo otro es que se podría analizar el tema de calificar de terrorismo las acciones desde los centros de privación de libertad que se realizan a nivel desde este lugar hacia afuera, es decir, donde se ejecutan las personas o se manda ejecutar. Lo que le puedo decir yo es que nosotros sí tenemos normativa. La normativa está en el COIP, la normativa está en la Constitución de la República. Incluso la misma Corte Constitucional ha planteado ya sentencias en donde se habla del uso progresivo de la fuerza, e incluso en el 14 de julio del 2016 el entonces ministro
ministro del Interior, el señor José Serrano, aprobó incluso un reglamento con respecto a lo que es el uso progresivo de la fuerza, es decir, normativas sí hay. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Es creando ya una ley en base a las propuestas que han presentado dos asambleístas y que me parece que ahora, pues, como está planteando el señor presidente, también está haciendo una nueva propuesta de ley también. Vamos a revisar. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que no constan y que de alguna manera necesitamos también armar una ley que sea exclusivamente para el uso progresivo de la ley de la fuerza, pues, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de temas como, por ejemplo, lo que sucedió en octubre, ¿no? En octubre, ¿qué pasó con la policía? Hubo extralimitación de la policía. Todos sabemos que murieron 11 personas, que muchas personas se quedaron sin ojos o sin algún miembro de su cuerpo debido a la violencia con que se actuó. También vimos lo que pasó el 30S. También estamos viendo lo que está sucediendo y que necesitamos, pues, incorporar algunos temas en la ley. Eso estamos discutiendo. Incluso, por ejemplo, y le comento, la asambleísta Marcela Holguín, por ejemplo, presentó también una propuesta para el uso progresivo de la fuerza relacionada con los animales, para evitar que animales como los perros, los caballos, pues, sean abusados en estas, digamos, protestas. Entonces, sí necesitamos armar una ley, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido el sustento legal como para que la policía actúe en este momento. Gracias. Ahora, sí. Muchas gracias, Patricia. Se nos acabó el tiempo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias también. Tengo una buena tarde. Patricia Núñez, asambleísta de UNES. Pausa.